El tratamiento de los tumores hipofisarios va a depender en primer lugar de la función. Una vez que hemos encontrado un tumor hipofisario visto por una resonancia o una tomografía, lo que debemos hacer inmediatamente es evaluar la función, para lo cual debemos hacer un examen de todas las hormonas de la hipófisis, la prolactina, hormona de crecimiento, ACTH, TSH y las gonadotrofinas. Si encontramos un tumor funcionante, es decir, hay una hiperproducción de una o varias de las hormonas, entonces la conducta es, si es un tumor productor de prolactina, es decir, es un prolactinoma, está indicado el uso de los agonistas dopaminérgicos, los fármacos que pueden ser la cabergolina o la bromocriptina. Pero si es un tumor funcionante de las otras hormonas, es decir, aumento del ACTH, aumento de la hormona de crecimiento, aumento de la TSH o aumento de las gonadotrofinas, está indicada la cirugía. Este tumor funcionante es independiente del tamaño. Si es un microadenoma o un macroadenoma, la conducta es la misma. Pero los tumores no funcionantes, no va a haber mayor problema en cuanto a las hormonas, todas están funcionando adecuadamente, entonces vamos a evaluar si es un macroadenoma, es decir, mide más de 10 milímetros, o es un microadenoma. Si es un macroadenoma y este macroadenoma está produciendo hipopituitarismo, es decir, está comprimiendo a la hipófisis sana y evita la formación de las hormonas, o si tiene una alteración en la campimetría, es decir, que ya está comprimiendo el quiasma óptico, o hay síntomas neurológicos como los que hemos visto, si encontramos una de estas tres o las tres, en cualquiera de las situaciones, sí está indicada la cirugía. Pero si todo está funcionando normalmente, ¿no? Las hormonas, no hay alteraciones en la visión ni alteraciones neurológicas, no está indicada la cirugía y simplemente se hace una resonancia al año, a los 2 años y a los 5 años. Si en estos tiempos vemos alguna alteración como estas, entonces se indica la cirugía. En los microadenomas solamente se indica control. Control, porque los microadenomas no van a producir estas alteraciones. Los microadenomas se controla al inicio, al año y a los 2 años. Y si después de este periodo no hay cambios, es decir, el microadenoma no crece, entonces ya no es necesario reexplorar porque probablemente no va a crecer. ¿Cuál es la cirugía de la hipófisis? En primer lugar está indicada la cirugía transesfenoidal, que es una microcirugía, ¿no?, que se realiza introduciendo una cánula por las fosas nasales y por ahí se rompe el esfenoides, se llega a la base de la silla turca y se extrae el tumor. Esta es una cirugía no muy invasiva porque no va a atravesar todas las estructuras del cerebro. Cuando fracasa esta cirugía o cuando no hay experiencia o no hay el equipo adecuado, entonces se indica la cirugía transcraneal, que ya tiene mayores riesgos. En cuanto a los trastornos de la hormona de crecimiento, vamos a recordar cuál es el eje de esta hormona, ¿no? La hormona de crecimiento se produce en la adenohipófisis por estímulo de la GH-RH y también existe la inhibición de la somatostatina. Entonces existe un equilibrio entre ambas para la producción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, para que actúe, principalmente va a estimular al hígado para la producción del IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, y esta es la sustancia activa de la hormona de crecimiento para lograr sus acciones periféricas. La hormona de crecimiento también tiene una acción directa sobre los órganos blancos, pero en menor potencia. Entonces, las acciones básicamente van a estar mediadas por la IGF-1. ¿Cuál es la función de la hormona de crecimiento? En general, promover el crecimiento de todos los órganos y tejidos. Claro, en los niños es importante porque estimula el crecimiento lineal, pero además sabemos que la hormona de crecimiento favorece la lipólisis y la síntesis de las proteínas. El exceso de la hormona de crecimiento va a producir 2 síndromes de acuerdo a la edad del paciente. Va a favorecer al gigantismo si se va
producir esta patología antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, es decir, antes de la pubertad. Y va a producir acromegalia después del cierre de los cartílagos de crecimiento. Aquí fácilmente vemos un paciente con gigantismo bastante evidente y un paciente con acromegalia que tiene todas las características típicas del crecimiento de las regiones sacrales. La acromegalia se define como el crecimiento somático exagerado debido a la hipersecreción de la hormona de crecimiento y del IGF-1. En el 20% de los casos, además de haber un aumento de la concentración de hormona de crecimiento, hay un aumento en la producción de la prolactina. La incidencia es una enfermedad rara, 3 a 4 casos por millón de habitantes al año, y la prevalencia 69 casos por millón de habitantes. Generalmente se manifiesta alrededor de los 45 años y no hay predilección por el género. Aparte de las alteraciones morfológicas en cuanto a deformación de las estructuras de tejidos blandos, la acromegalia reduce la expectativa de vida. Aumenta la tasa de mortalidad 2 a 3 veces más que la población general porque favorece la formación y la formación de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus y algunas neoplasias, principalmente el cáncer de colon. El problema de la acromegalia es el retraso del diagnóstico. Generalmente se diagnostica 4 a 10 años después de haberse iniciado la enfermedad y esto contribuye a la mayor morbilidad y mortalidad. Generalmente, pues los síntomas son tan insidiosos que si uno empieza a ver sus fotos de hace 10 años, recién se da cuenta de los cambios morfológicos que hay. Y otro signo que también ayuda a sospechar de que existe acromegalia es el aumento de la talla de zapato. Los pies generalmente crecen hasta los 14, 15, 16 años. Después se queda uno con esa talla de zapato. Pero es muy raro que a los 30, 40 años comience a aumentar la talla de zapato. La principal causa de la acromegalia es la presencia de un adenoma hipofisario que se da en el 95% de los casos. Y generalmente este adenoma, en el 60-70% de los casos, es un macroadenoma, es decir, mide más de 10 milímetros, justamente porque ha pasado mucho tiempo para hacer el diagnóstico. En el menos del 5%, los casos menos frecuentes, no hay tumor en la hipófisis, no hay tumor productor de hormona de crecimiento. Puede haber una hipersecreción extrahipofisaria de hormona de crecimiento en los tumores de islotes pancreáticos. También se han encontrado aumento de hormona de crecimiento en tumores de la suprarrenal. O puede haber una hipersecreción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, es decir, de la GHRH en el hipotálamo. Entonces, en estos casos ya el tratamiento es diferente. Clínicamente la acromegalia va a tener diferentes manifestaciones. La manifestación más precoz y la más frecuente es la cefalea. Obviamente, si hay un tumor muy grande, va a comprimir el diafragma celular y esto va a ocasionar cefalea. Hay disminución de la agudeza visual y de los pares craneales justamente por el tamaño del tumor, ¿no?, que comprime las estructuras vecinas. En la hipófisis va a estar asociado a la hiperprolactinemia, amenorrea e infertilidad. Y, ¿no?, como su nombre lo dice, hay un crecimiento de las partes acras. Va a haber un crecimiento del arco supraciliar, la nariz ancha, labios gruesos, maloclusión dental, diastema, macroglosia, manos y pies toscos y dedos anchos. Las alteraciones metabólicas que se van a dar y que son las principales causas de morbimortalidad es la intolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus, la insulinoresistencia y la hipertrigliceridemia. Además puede haber hipertensión arterial y enfermedades coronarias y cardiovasculares. A nivel respiratorio, síndrome de apnea del sueño e insuficiencia respiratoria. A nivel articular y óseo, hay artropatía acromegálica y síndrome del túnel carpiano. A nivel endocrinológico, también aumenta el crecimiento del tejido tiroideo, puede favorecer la formación de un bócio multinodular, hipertiroidismo y puede estar asociado con otras endocrinopatías como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1.
Esta última, llamada también NEM1, se caracteriza por la triada de hiperparatiroidismo, tumor entero pancreático, generalmente un gastrinoma, y un tumor pituitario que puede ser un prolactinoma o un tumor producto de hormona de crecimiento. Generalmente se da por una mutación del gen NEM1. Entonces un paciente con acromegalia va a tener esta facie, ¿no? Vemos los arcos supraciliares prominentes, la nariz ancha, los labios gruesos, las manos, los pies bastante grandes y tiene una talla alta. Acá podemos ver la macroglosia, ¿no? Aquí comparamos una mano normal con una mano de un paciente con acromegalia. ¿Qué exámenes auxiliares se van a ver aquí? En primer lugar, va a haber un aumento del IGF-1 y de la hormona de crecimiento. Hay que hacer una resonancia de la hipófisis para evaluar la presencia del tumor. Y el diagnóstico definitivo se hace realizando este test, ¿no? Que es el test de estimulación con sobrecarga oral de glucosa. Sabemos que la glucosa, el aumento de la glucosa va a inhibir la producción de hormona de crecimiento. Y cuando hay hipoglicemia, cuando disminuye la glucosa, la hormona de crecimiento va a aumentar porque es una hormona contrarreguladora, que es una hormona hiperglicemiante. Entonces, fundamentados en esto, se hace este test de estimulación. Se hace un dosaje de hormona de crecimiento basal, luego se administra 100 gramos de glucosa vía oral al paciente y se hace nuevamente la toma de hormona de crecimiento a los 30 y 60 minutos. Una respuesta normal, es decir, en un paciente normal, ¿no? Cuando el test es negativo, la hiperglicemia, ¿no? Al administrar esta glucosa vamos a producir hiperglicemia en el paciente, inmediatamente va a disminuir los valores de hormona de crecimiento. Pero el test es positivo en el paciente que sí tiene la enfermedad, cuando la hiperglicemia no disminuye los valores de hormona de crecimiento, porque como hay un tumor productor de hormona de crecimiento, este tumor no va a responder a este estímulo de la hiperglicemia y va a seguir produciendo en forma autónoma la hormona de crecimiento. ¿Cuál es entonces el algoritmo a seguir cuando estamos sospechando de la acromegalia? Clínicamente vemos los rasgos de acromegalia. Entonces tenemos que solicitar el IGF-1 sérico. Si el IGF-1 es normal, entonces se descarga acromegalia activa. Puede haber que haya existido acromegalia y que por alguna razón, ¿no?, el tumor haya dejado de producir hormona, entonces no está activa. Pero si el IGF-1 está elevado, entonces diagnosticamos acromegalia activa. En este caso hay que repetir nuevamente IGF-1 y hacer el test, ¿no? El test de hormona de crecimiento sérica tras sobrecarga oral de glucosa. Si el test sale normal, es decir, el IGF-1 está normal y la hormona de crecimiento está menor a 1, entonces descartamos acromegalia activa. Pero si los niveles de IGF-1 siguen elevados y los valores de hormona de crecimiento están aumentados, entonces estamos diagnosticando, estamos confirmando la acromegalia y en ese caso tengo que hacer una resonancia magnética de la hipófisis para evaluar la presencia del tumor. Entonces la resonancia me va a decir si la causa es un tumor productor de hormona de crecimiento o no es un tumor. Como hemos visto, el 95% de los casos es un tumor productor de hormona de crecimiento, pero puede ser normal, el 5% no hay un tumor en la hipófisis. Entonces estamos hablando de una acromegalia extrahipofisaria. En este caso tengo que buscar otros tumores en otras zonas donde se esté produciendo hormona de crecimiento en exceso. Entonces puedo hacer la determinación sérica del factor estimulante de la hormona de crecimiento, GHRH, o debo hacer una tomografía tóraco-abdominal para buscar algún otro tumor que generalmente puede ser a nivel del páncreas, de las suprarrenales o incluso del mismo tejido tiroideo. A veces el cáncer medular de tiroides puede producir hormona de crecimiento. Entonces ahí sí tengo que buscar ya otras zonas. Felizmente es lo menos frecuente. Una vez que he hecho el diagnóstico de acromegalia, el tratamiento de elección es la cirugía. Obviamente, si es un tumor de la hipófisis, hay que operar a ese tumor.
independientemente del tamaño, porque está produciendo una hipersecreción. Si es pequeño, está indicada la cirugía transesfenoidal, y si es más grande, la cirugía transcraneal. Generalmente, como estos tumores son muy grandes, miden 3-4 centímetros, y está comprimiendo estructuras vecinas, generalmente no se extrae todo el tumor, siempre quedan rezagos del tumor, entonces todavía va a permanecer el aumento de la hormona de crecimiento. Entonces, luego de eso está indicado el uso de fármacos que tienen como función bloquear la actividad o la acción de la hormona de crecimiento. Tenemos 3 familias de fármacos. En primer lugar, a los agonistas dopaminérgicos que tienen poca respuesta, los que utilizamos también en hiperprolactinemia, que son la cabergolina y la bromocriptina. Estos fármacos, para que bloqueen la función de la hormona de crecimiento, necesitan utilizarse a dosis altas, 3, 4, 5 veces más altas de las dosis que se utilizan para hiperprolactinemia. Por lo tanto, tienen poca respuesta y elevados casos de efectos colaterales. Luego tenemos a los análogos de la somatostatina, que tienen muy buena respuesta. Estos fármacos, como son análogos de la somatostatina, sabemos que la somatostatina es la hormona inhibidora de la producción de hormona de crecimiento. Entonces yo le administro el fármaco y se va a bloquear la formación de la hormona de crecimiento. Tenemos al octreotide, que viene en presentación para administración subcutánea diaria o de liberación prolongada para administración intramuscular mensual. Entonces preferimos utilizar esta última presentación porque el paciente no tiene que inyectarse diariamente. El problema de estos fármacos es el costo. Son bastante costosos como para que un paciente mensualmente cuesta 5,000 soles la ampolla, entonces como que difícil, ¿no? Pero se utilizan, los seguros cubren felizmente. El tercer grupo de fármacos son los agonistas receptores de la hormona de crecimiento, el pegvisomant. Este fármaco tiene como función bloquear el receptor de hormona de crecimiento a nivel hepático. Entonces, si bloqueo a nivel hepático, ya no se va a producir IGF-1 y por lo tanto la hormona de crecimiento ya no va a tener sus efectos, ¿no?, por acción del IGF-1. Este fármaco es muchísimo más caro que el anterior, no tenemos en nuestro país. Y también está indicada la radioterapia. La radioterapia tiene como finalidad quemar el tejido tumoral que ha quedado en la cirugía. Entonces se recomienda utilizar radioterapia convencional o radiocirugía con el Gamma Knife, que está actualmente de boga. El problema de la radioterapia es que su efecto demora entre 5 a 10 años en disminuir la formación de hormona de crecimiento. Entonces, entre la cirugía y el efecto de la radioterapia tenemos todo ese tiempo para poder administrar estos fármacos. Es decir, el tratamiento es con las 3 formas de tratamiento. Primero la cirugía, la radioterapia y los fármacos. La deficiencia de hormona de crecimiento puede ser en el niño o en el adulto. La deficiencia en el niño va a producir talla baja, eso lo vamos a ver cuando hagamos endocrinología pediátrica. En el adulto existe un síndrome nuevo, ¿no?, que ha sido descrito con este nombre. Esta deficiencia puede ser aislada o asociada a otras deficiencias de la hipófisis, ¿no?, dentro del contexto de un hipopituitarismo. Las causas de la deficiencia de hormona de crecimiento pueden ser desde las causas congénitas, es decir, desde niños ya tienen estas deficiencias, defectos en la formación de hormona de crecimiento por alteración de los factores de transcripción, defectos en el gen de los receptores de hormona de crecimiento, ¿no? Esto va a producir el enanismo del Aarón en los niños, el síndrome de Prader-Willi, ¿no?, que es una patología bastante característica, que se caracteriza por niños obesos que no crecen adecuadamente, o defectos en las estructuras del cerebro, ¿no? Pueden ser agenesia del cuerpo calloso, displasia septo-óptica, sinomesia turca vacía, etcétera. Todas estas alteraciones pueden producir deficiencia de hormona de crecimiento o pueden ser adquiridas, un trauma perinatal, alguna infección del sistema nervioso central,
tumores del hipotálamo, la hipófisis, como ya hemos visto, cualquier tumor puede producir hipopituitarismo, igual enfermedades de depósito, las enfermedades granulomatosas, irradiación craneal por alguna patología tumoral de la zona, cirugía o de causa idiopática. Sea cual sea la deficiencia de hormona de crecimiento, entonces se va a presentar, la causa sea cual sea, entonces se va a presentar este síndrome en los adultos. En primer lugar, hay alteraciones de la composición corporal, con un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa magra. Es decir, va a haber disminución del tejido muscular y aumento del tejido celular subcutáneo. Además, hay un aumento anómalo de la grasa corporal. La disminución del agua corporal total, la disminución de la masa ósea y un aumento del riesgo de fracturas. Alteraciones de la calidad de vida, disminución de la energía y el dinamismo, baja autoestima, aislamiento social, disminución de la capacidad de concentración. Reducción de la capacidad del ejercicio, disminución de la duración del ejercicio físico, reducción de la masa muscular que condiciona disminución de la captación de oxígeno y trastornos de la función cardíaca. Y factores de riesgo cardiovascular, alteraciones en la estructura y función cardíaca, alteraciones del perfil lipídico, aumento de la masa grasa, obesidad abdominal y resistencia a la insulina, aumento de la íntima de la carótida y grosor de la media, aumento del fibrinógeno y PAI1, que son factores procoagulantes, y aumento de la proteína C reactiva. Es decir, este síndrome va a alterar a todo nivel, ¿no? Tanto a la parte física como a la parte metabólica. ¿Cómo diagnosticamos la deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto? Si es una deficiencia que viene desde niño no es muy difícil porque ya esa deficiencia la tiene, pero si se da en el transcurso de la vida, entonces hay que hacer el test de estimulación con insulina. Fisiológicamente sabemos que si le administramos insulina a un paciente que no es diabético, inmediatamente le va a producir hipoglicemia. Y la hipoglicemia va a condicionar a que aumenten todas las hormonas contrarreguladoras, incluyendo la hormona de crecimiento. Entonces, en un adulto normal, la hipoglicemia va a favorecer a un aumento de hormona de crecimiento. Pero si el paciente tiene deficiencia de hormona de crecimiento, entonces el test va a ser positivo. Si la hormona de crecimiento aumenta a menos de 5 nanogramos por decilitro, entonces es un test positivo. Prácticamente no está aumentando mucho. Pero el test va a ser negativo en un paciente sano si la hormona de crecimiento, por acción de la hipoglicemia, va a aumentar a más de 5 nanogramos por decilitro a los 30 o 60 minutos. Como ustedes pueden ver, el producir hipoglicemia a un paciente no es muy fisiológico, no es muy adecuado, pero se hace este test. Es el test, el gol estándar para diagnosticar deficiencia de hormona de crecimiento. Siempre este test se hace con el paciente hospitalizado, ¿no? Porque si hacemos hipoglicemia se nos puede desmayar y tenemos otras complicaciones. El paciente debe estar hospitalizado, debe tener una vía periférica para poder administrar glucosa, ¿no? Cuando estamos frente a la hipoglicemia. Viene la hipoglicemia, hacemos dosaje de hormona de crecimiento e inmediatamente recuperamos administrando glucosa. ¿Cuál es el tratamiento? Administrar hormona de crecimiento subcutánea a dosis bajas en relación a los niños porque ellos utilizan dosis altas. Generalmente se administra diario o interdiario. La prolactina es otra de las hormonas que se altera con bastante facilidad. Sabemos que la prolactina va a depender principalmente de su inhibición por la dopamina, pero también va a estar estimulada por la TRH. La TRH va a estimular la secreción de prolactina. La prolactina tiene efecto sobre las mamas, sobre las gónadas y sobre otros tejidos. La hiperprolactinemia viene a ser el desorden endocrino más común del eje hipotálamo hipofisario y va a condicionar hipogonadismo secundario porque el aumento de la prolactina bloquea la secreción de la FSH y la LH. Es más frecuente en mujeres. Tiene una alta prevalencia en mujeres de edad fértil, más o menos se encuentra entre el 9 a 17% de las mujeres en edad reproductiva.
el 10% de las mujeres con amenorrea secundaria, en el 17% de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y se presenta amenorrea y galactorrea juntas en el 30 a 40% de mujeres con hiperprolactinemia. En realidad, como es una patología bastante frecuente, es causado por diferentes situaciones. Pueden haber enfermedades de la hipófisis como la acromegalia, el síndrome de silla turca vacía, la hipofisitis linfocítica o la enfermedad de Cushing. Enfermedades hipotalámicas como los tumores, craniofaringioma, meningioma, disgerminoma, sarcoidosis, granuloma eosinófilo, sección del tallo hipofisario y radiación. Medicamentos. Muchos medicamentos van a producir hiperprolactinemia, principalmente aquellos que bloquean las vías dopaminérgicas, como son los antipsicóticos. La fenotiacina, el haloperidol, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos tricíclicos, como la fluoxetina, la reserpina, la metildopa, cocaína, verapamilo, fluoxetina, inhibidores de la proteasa, metoclopramida, domperidona, estrógenos. De causa idiopática, es bastante frecuente encontrar hiperprolactinemia de causa idiopática. También puede ser de causa neurogénica, lesiones de la pared torácica, lesiones de la médula espinal. Otras causas de hiperprolactinemia: el embarazo, el hipotiroidismo primario, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis, la insuficiencia adrenal, el estrés, el ejercicio, el sueño y el ovario poliquístico. Es decir, como ustedes ven, la prolactina puede aumentar casi por muchas patologías. La causa más frecuente de hiperprolactinemia son los tumores hipofisarios, ¿no? En el 32% de los casos se encuentra un tumor hipofisario. En segundo lugar, es de causa idiopática. Entonces, entre la causa idiopática y los tumores es lo más frecuente. Y luego tenemos todas las otras causas menos frecuentes. Clínicamente va a variar, ¿no?, de acuerdo al tipo de paciente. Algunas mujeres pueden tener oligoamenorrea, galactorrea, impotencia. Los varones pueden tener impotencia sexual, infertilidad, cambios anímicos, disminución de la libido. Puede haber alteración del sistema inmunológico porque se ha visto que la prolactina también estimula a la formación de anticuerpos. Puede haber alteraciones psicológicas y conductuales y otros síntomas como cefaleas y aumento de peso. En realidad, la hiperprolactinemia no tiene un cuadro clínico específico. El tratamiento va a depender de la causa, ¿no? Generalmente se recomienda suspender los fármacos que aumentan la prolactina. Claro, dependiendo del tipo de fármaco que se esté utilizando. En los pacientes psiquiátricos es muy difícil decirle al psiquiatra pues que le quite su medicación, ¿no? Pero si son otros fármacos como la metoclopramida, la cimetidina, entonces se podría indicar, ¿no?, a ranitidina que mejor cambie de tratamiento. El tratamiento con fármacos es de elección, ¿no? Hemos visto que se administran los agonistas dopaminérgicos, que son la bromocriptina, que es de administración diaria, o la cabergolina, que es de administración semanal. Se indica la cirugía en los tumores, en los prolactinomas, solamente si hay compromiso de estructuras vecinas y no responde a los fármacos orales. Y se indica la radioterapia como complemento para pacientes que no responden satisfactoriamente a tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El problema de la radioterapia es que su efecto es lento, generalmente demora hasta 10 años en destruir el tumor y puede haber crecimiento del tumor después de la radioterapia, pero en pocos casos. A ver, pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes sustancias inducen hiperprolactinemia? Así es, metoclopramida. Siempre que ustedes indiquen un dosaje de prolactina, traten en lo posible de que no consuman ningún fármaco 2 o 3 días antes, ¿no? A veces uno toma metoclopramida porque tiene una digestión, ¿no?, y no se da cuenta, entonces puede hacer dar falsos positivos.